Kevin Alexander Ramos Valcárcel levantó la mano, aquí estoy a su disposición. Y Héctor Alfonso también levantó la mano. Si no está Kevin por ahí, por favor, Héctor Alfonso levantó la mano, ¿qué le puedo servir? Sí, licenciada, es pregunta en relación al laboratorio. Como en todo el laboratorio se va a hacer a mano, pero mi pregunta es, ¿podemos usar el formato, o sea, la hoja que usted mandó? ¿Podemos mandar la que usted mandó? Solo abrir espacios y poner abajo las respuestas a mano. Sí, no hay ningún problema. Abre espacios, no hay ningún problema, sí. Ok, gracias, licenciada. No se preocupe. Si tienen alguien por ahí, no sé si está haciendo ruido, si levantó la mano, ahí, aquí estoy para poderles contestar si tienen alguna duda, alguna otra pregunta. Voy a pedirles, por favor, que sí, Nieves Reyes, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. En el directorio dice que el superintendente es parte del directorio, pero en la toma de decisiones él no tiene voto. Entonces él sería así como un asesor, así como él sabe que Él es el superintendente, pero no vota. O sea, él solo mira, pero no tiene voto. ¿Y por qué lo tienen ahí? Porque él puede opinar puede explicar de mejor manera los problemas que se presentan, pero cuando tiene la decisión, no vota. Sí. Y el ministro de Finanzas siempre digamos que en el edificio de la SAT, sino que solo llega a ocasión, porque como es el presidente, pues así como Lo que pasa es que el directorio tiene sesiones. El directorio no es un órgano permanente. Entonces, cuando se reúnen en una sesión, llega el ministro de Finanzas. Efectivamente, llega al edificio de la SAT y ahí él es el presidente. Esa es la situación. Esa es mi duda. Gracias, licenciada. Tenga pena. Sí, Kevin Ramos. Kevin Alex. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Perdón, que no me servía el audio. Licenciada, yo tengo una consulta con la tarea, con el laboratorio. Fíjese que yo estaba investigando, como usted puso en el laboratorio, que teníamos que hacerlo conforme al decreto 1-98. Sí. Pero yo estaba viendo que hay una reforma del decreto 37-2016, donde ahí cambia todo, licenciada, porque yo estaba viendo que supóngase en la pregunta 8, donde decía cuánto tiempo dura el cargo de los miembros del directorio. En el decreto 1-98 dice que es indefinido. Y estaba viendo que en el decreto 37-2006 dice que 4 años y sí pueden ser reelectos. Entonces, lo que pasa es que esa es una reforma, pero sigue siendo el 1-98, solo que con la reforma del 2006. Y esas reformas están contenidas en el acuerdo que usted me está diciendo. Vamos a buscar. Sí, pero no sé si porque, o sea, no es solo con esa, sino que hay varias que están así reformadas. Ahí está completa. Es, digamos, el nombre que tiene ese decreto, ¿cómo se llama? El que usted pidió. Sí, pero ¿cómo se llama el decreto que usted me está diciendo? ¿Cómo se llama? Ese decreto que usted me está diciendo, ¿qué nombre tiene? Ahí hay un montón de leyes. Está el impuesto sobre la renta, hay también cambios al impuesto de acción de vehículos, pero lo que pasa es que eso lo que vino a hacer son las adiciones al decreto 1-98. O sea, solamente se cambió algunos artículos. Okay. Entonces sí me baso en el, ¿cómo se llama? En el que usted pidió, ¿va? En el 198. O sea, usted básese en el que yo le pedí, lógicamente, con las modificaciones que usted tiene. Porque también la conformación es diferente. Sí, por eso yo dije, porque estaban diferentes, decían otra cosa, entonces dije, pues voy a preguntar. Sí. Ya que usted está viendo la ley de actualización tributaria, y esa ley de actualización tributaria tiene cambios en la ley de la superintendencia, tiene completa la ley del impuesto sobre la renta y tiene un montón de cambios a las leyes tributarias. Entonces me baso a
A la 1-98. Así es, exacto. Gracias, licenciada. Ahí está, dice, lo que pasa es que el código ya está actualizado, tal vez tu ley es anterior a la reforma. Sí, Héctor Alfonso, levantó la mano. Licenciada, nuevamente molestándola. Fíjese que estaba viendo yo que también existe un cambio en la pregunta número 7. Yo estaba viendo unas que hay dentro de internet y se forma en relación a las comisiones de postulación. Sí. En eso se está donde está el rector y toda la situación. En cambio, en el código actual, o sea, que yo compré, hace unos días que lo compré, dice que está el ministro de Finanzas. ¿Qué código? Porque yo no le pedí un código, yo le pedí la ley de la SAT, la ley orgánica de la SAT, exactamente. Pero en esa ley aparece el ministro de Finanzas como presidente de la comisión de postulación. En relación a la pregunta número 7. No. La comisión de postulación no la preside el Ministerio de Finanzas. La comisión de postulación la presiden los decanos. O sea, disculpe, licenciada, aparece el ministro, ella aparece un decano de las facultades o escuelas de ciencias económicas, un decano de las facultades o escuelas de ciencias jurídicas. Yo le soy honesta, yo sinceramente no tengo al ministro de Finanzas. Yo creo que usted lo está confundiendo con el artículo 8, porque el artículo 8 dice cómo se integra el directorio. Y el directorio... Sí, licenciada, disculpe, fíjese el artículo 9. Hablo yo para ponernos de acuerdo. Hable usted, licenciada, la escucho. No, usted hábleme y entonces me voy a quedar yo callada. ¿Y qué es lo que usted dice? Yo estaba hablando del artículo 9, comisión de postulación. Es que yo no tengo en ninguna parte al ministro. Yo solo tengo al rector de la Universidad de San Carlos, al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, un representante designado por los rectores de las universidades del país, un representante por los decanos de las Facultades de Ciencias Económicas, un representante por los decanos de Ciencias Jurídicas y Sociales, un representante de la Junta Directiva del Colegio de las Ciencias Económicas, auditores. Eso es lo que yo tengo. Yo no tengo al ministro ahí. Fíjese, licenciada, que como digo, yo fui a comprarlo hace unos días, la ley de la SAT. Mire, pues, yo lo que le pediría es que se meta a la página de la SAT y baje el que es, porque le soy honesta, usted está confundida con la integración del territorio. Ya, buenas noches. Imagínese usted, si el ministro de Finanzas es el presidente de la superintendencia, no podría estar en la comisión de postulación. Ahí habría un legítimo interés. Sí, Diana Paola, ¿qué manda? Sí, licenciada, buenas noches. El artículo 9 exactamente dice que reformado por el artículo 7 del decreto 37/2016. Ajá, ¿y qué dice? En la literal A, el ministro de Finanzas Públicas, quien será el presidente de la comisión. Bueno, entonces, ¿y cuál es ese decreto? Porque yo la bajé. Dígame, reformado por el artículo 7 del decreto 37/2016. Bueno, entonces, déjeme, lo voy a averiguar. Déjeme, lo voy a averiguar en la ley porque no la tengo esa aquí, la voy a revisar. Sí, está en la mano. Sí, ¿quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano por ahí? Déjeme, entonces. Sí, Julio. Linda, perdone, es que fíjese que en esa reforma ya no aparece el rector en la comisión de postulación. Sí, aquí estoy viendo. Cabalmente estoy viendo aquí. Sí, por eso le digo, quedémonos para el jueves, la voy a revisar bien. Hágame favor, quedémonos para ahí. ¿Tienen alguna duda, alguna otra pregunta? No, licenciada, solo con la aclaración que yo también todas las respuestas también las
las puse conforme la nueva ley que está reformada, porque hay varios artículos en la ley que ya reformaron que no está, como el 21 cuater, todo eso no lo tiene la ley que no está reformada. Eso lo tiene la ley de la actualización tributaria, que es donde está todo lo que se arregla. Déjenme, entonces voy a ver los artículos si son tan amables. Por eso les digo, déjenme para el día jueves y yo ya les voy a decir cómo estamos, si son tan amables. Bueno, aparte de eso, que tienen que hacer su laboratorio de la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, yo les pediría comenzar a leer también lo que es la ley orgánica del Banco de Guatemala. Esta ley también es muy importante porque nosotros estamos organizados en banca central y la banca central es el Banco de Guatemala que tiene las políticas cambiarias, monetarias y crediticias. Entonces, lean la ley de la superintendencia, tomen en cuenta esos cambios de la ley de actualización tributaria que dijo doctor Alfonso y el día jueves les va a mandar Willy, por favor, lo que es el laboratorio. Estamos en eso. Vamos, si tienen una otra duda, entramos a la clase. No sé cómo estamos, si tienen alguna duda, entremos ya entonces a nuestra clase. Si son tan amables, solo yo creo que aquí nos quedamos. Ahorita les voy a... Vamos a ver aquí. Yo creo que nosotros aquí nos quedamos en... A ver, si no recuerdo. Nos quedamos aquí. Nos quedamos en la división del derecho financiero, licenciada. ¿Del derecho financiero? No. En la división del derecho financiero. Ah, la división, vamos para adelante. Bueno. Vamos a ver, división. Aquí está. Sí, se sea fuera de 135. Sí, aquí estamos, cabal 135. Bueno, si ustedes miran su programa, se van a dar cuenta que el inciso F, o yo lo tengo como 2.6.1, tiene las divisiones del derecho financiero. También les pediría que tomen nota que en el programa tienen división del derecho financiero y dice derecho tributario, vuelve a repetir derecho financiero, que pues, les pediría que lo corrijan porque el derecho financiero no se puede dividir en el mismo, entonces quedaría que la división del derecho financiero está compuesta por derecho tributario, derecho presupuestario, derecho patrimonial del Estado y derecho monetario. Sin duda, la rama más importante para el derecho financiero es el derecho tributario. Hay varias legislaciones donde este derecho tributario se le conoce con el nombre de derecho impositivo. Hay países también donde se le conoce como derecho fiscal. ¿Y cómo es que nosotros podemos conceptualizar lo que es el derecho tributario? El derecho tributario es el conjunto de normas que se refieren a los tributos. ¿Qué debemos de entender nosotros por tributos? Yo les dije a ustedes que los tributos se dividen en impuestos, en arbitrios, en contribuciones especiales. Les dije también que las tasas no estaban desarrolladas en nuestro código tributario, pero de hecho existen tasas, pero las tasas tienen un ámbito municipal, por eso es que aparecen desarrolladas en lo que es el código municipal. Permítanme un momentito, solo voy a conectar la computadora. Bueno, ya muchas gracias. Entonces, regulándolo dice en sus diferentes aspectos. Bueno, ¿y por qué es que el derecho tributario para el derecho financiero?
Pues precisamente es importante porque le proporciona los recursos necesarios que en un momento determinado le permiten satisfacer las necesidades de la población. Y esto es bien importante. Aquí nosotros debemos de tomar en cuenta lo que dice Fernando Sáenz de Buganda. Él dice, el derecho tributario es rama del derecho financiero. Esto ya lo tenemos nosotros plenamente establecido. Creo que no nos genera ninguna confusión porque lo estamos viendo dentro de la división del derecho financiero. Pero él le agrega que organiza los elementos estructurales constitutivos del tributo y determina normativamente las potestades, las sujeciones y los deberes a través de los cuales se desenvuelven las funciones públicas. ¿Y cuáles son esas funciones públicas? Son gestión, resolución y policía, que es la aplicación del expresado recurso financiero. Carlos María Giuliani Fonrush, él insiste en que es derecho tributario o derecho fiscal. Nos vuelve a hacer la separación y dice que es una rama del derecho financiero. Y él agrega que se propone estudiar el aspecto de la tributación. Como cuando está referido al aspecto de la tributación está hablando de tributos. ¿Cómo pueden dividirse los tributos? En arbitrios, en tasas y en contribuciones especiales. Como actividad del Estado, en las relaciones que se tienen entre el Estado y los particulares. Y él aquí hace mención a esa división del sujeto del Estado, de la relación jurídica tributaria. ¿Cómo se dividen los sujetos? Hablamos de Estado y contribuyente. Hablamos de sujeto activo y sujeto pasivo. Y luego dice, y la relación que se suscita entre los particulares. Eso es la definición de derecho tributario. Pero aquí también analicemos lo que dice la doctrina moderna. Y la doctrina moderna está encaminada por los alemanes. ¿Qué dicen ellos al respecto? Vuelven a repetir, como les digo, lo que ya sabemos. ¿Y qué es lo que ya sabemos? Que el derecho tributario es una parte del derecho financiero, que está a la par del derecho presupuestario y del derecho patrimonial del Estado. ¿Por qué está a la par? Si nosotros volvemos a ver el programa, miramos que el derecho financiero se puede dividir en tributario, en presupuestario, en patrimonial del Estado y en derecho moderno. Como una, dice, que estudia el aspecto de la tributación como actividad del Estado y en las relaciones de este con los particulares y las situaciones que de estas relaciones nacen. ¿Cómo es que nosotros podemos dividir al derecho tributario o fiscal? El derecho tributario tiene dos partes para su estudio. Y la primera parte es la parte general. Nosotros hoy comenzamos a ver en este semestre la parte general, porque vamos a ver lo que son las normas que son aplicables a todos y cada uno de los tributos. Vamos a hablar la parte teórica más importante que en los tributos están comprendidos. Vamos a ver aquellos principios en los cuales no se puede prescindir en los estados de derecho para lograr que la coacción que ejerce el Estado esté regulada de tal forma que imposibilite su arbitrariedad. Y para eso tenemos una normativa legal que tiene todas las normas generales aplicables a cualquier impuesto que nosotros queramos. Y eso se llama el Código Tributario,
Yo les decía a ustedes que esto tiene una significación muy especial, porque el Código Tributario en el año de 1998 surgió como una recomendación de un congreso jurídico en donde se vio la necesidad de proteger al contribuyente y dotarlo de un instrumento que le permitiera evitarle al Estado las arbitrariedades. Pero lógicamente también hay una parte especial. O sea, esa es la parte que nos va a servir para todo. La parte que va a tener las normas generales. Pero la parte especial, ¿qué van a hacer la parte especial? ¿Qué debemos de entender nosotros por esa parte especial? Son todas las disposiciones específicas sobre los distintos tributos. Y ese montón de tributos que nosotros tenemos de impuestos, porque ustedes saben que hay impuestos sobre la renta, impuesto único sobre inmuebles, impuesto al valor agregado IVA, impuesto a la gasolina, impuestos, miles de impuestos, no miles, varios impuestos. Pero todos esos tributos, todos esos impuestos integran el sistema tributario. ¿Y qué debemos de entender nosotros por el sistema tributario? El conjunto de tributos que cada país tiene. En Guatemala, ¿qué tributos tenemos nosotros? Entre los que tenemos está la ley del impuesto único sobre inmuebles, la ley al impuesto al valor agregado, la ley del impuesto sobre la renta, por decir los más seguros. Y aquí nosotros también es importante que nosotros digamos que dentro del propio derecho tributario ya se ha generalizado el estudio de diferentes partes de ese derecho tributario. Por eso es que nosotros hay veces encontramos divisiones bien generalizadas del derecho tributario. Ahora ya encontramos que el derecho tributario puede ser también material y puede ser sustancial. Eso lo tenemos nosotros que verificar. O sea, ya nosotros hablamos de derecho sustancial. ¿Qué estamos hablando nosotros cuando hablamos de derecho tributario material? ¿En qué estamos pensando nosotros? ¿Qué debemos de pensar? ¿Qué debemos de pensar? Lógicamente, cuando nosotros estamos hablando de derecho, de ese derecho tributario material, estamos pensando en el conjunto de normas jurídicas que regulan la obligación económica tributaria. ¿Y entre quién se da esa obligación económica tributaria? Se da entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Y yo les pregunto, ¿quién es el sujeto activo? A ver, ¿quién es el sujeto activo? ¿Quién cobra? ¿Quién ejerce la presión? ¿Quién es? ¿Alguien me puso el micrófono ahí? ¿Quién es? El Estado. El Estado. ¿Y quién será el sujeto pasivo? Los contribuyentes. Los contribuyentes. Los contribuyentes. Ahí estamos. Los contribuyentes. Contribuyentes. Generada por la verificación del hecho generador imponible previsto en la ley. ¿Cuál es ese hecho generador imponible que señala la ley? Por ejemplo, en la ley del impuesto único sobre inmuebles, ¿cuál es el hecho generador? ¿Cuál es el hecho que origina? ¿Cuál es el hecho que origina el pago de ese impuesto? La propiedad de un inmueble o la tenencia de un inmueble. Ahí está exactamente el poseer un inmueble que puede ser en propiedad o en posesión de conformidad con la ley. Entonces ahí estamos claros. Bueno, ¿y cuál es el sujeto, el derecho tributario sustancial? ¿Cuál es el sustancial? Es en donde el sujeto pasivo, o sea, el contribuyente, se encuentra obligado mediante la ley
a entregar determinada cantidad de dinero a un ente público a título de impuesto una vez determinado el hecho imponible. Este derecho, tanto material como sustancial, que yo les he enumerado, regula otros aspectos. Y nosotros miramos un derecho tributario internacional. Cuando se está pensando en un impuesto que va a ser cobrado en toda Centroamérica, y ustedes saben que es ese código aduanero que le llaman Cauca o Recauca, ese tiene aplicación en toda Centroamérica. Nosotros estamos pensando en un derecho tributario que sale de nuestras fronteras, y al salir de nuestras fronteras ya no va a ser nacional, sino va a ser internacional. También estamos pensando, y lo vimos el otro día, en los tribunales de lo contencioso administrativo. Y lógicamente, si lo que estamos pensando es en el proceso contencioso administrativo, y como yo les dije, en materia tributaria, porque ustedes ya saben lo que es el derecho, ya saben lo que es el proceso contencioso, pero aquí lo vamos a ver con exclusividad el que tiene que ver con el pago de los impuestos. Entonces ya pensamos en un derecho tributario procesal. Luego, cuando nosotros miramos que la persona, para no pagar el impuesto, comete un delito, falsifica un formulario, ya entra dentro del ámbito, ya no del derecho administrativo, sino se va al derecho penal. Y eso, lógicamente, es también sumamente importante. Entonces, también se piensa en un derecho tributario penal. Ahora, ¿dónde ubicamos el derecho tributario? Sin duda, y de estar seguro, porque así lo es, que estamos ubicándolo en el derecho público. Este derecho público comprende al derecho financiero. Y si lógicamente comprende al derecho financiero, tiene que comprender también a las ramas del derecho en las que el derecho financiero se divide. Entonces comprende al derecho tributario, como lo llamamos nosotros, o al derecho fiscal, como lo conocen otras legislaciones. Y lógicamente debemos de pensar que es la disciplina ética independiente que, como atinadamente dice Giuliani von Rusch, está vinculada con la aplicación y la recaudación de los tributos. Luego nosotros vamos a entrar a otra división que es el derecho presupuestario. Y lógicamente cuando nosotros estamos hablando de derecho presupuestario, que es bien importante, tenemos que pensar que el derecho presupuestario es una parte esencial del derecho financiero. ¿Por qué es una parte esencial? Porque desde que nosotros comenzamos este curso hemos hablado de dos grandes partidas. Hemos hablado de ingresos y hemos hablado de gastos del Estado. Los gastos del Estado algunos le llaman egresos. Entonces hemos estado hablando de ingresos y de gastos. Y esas dos grandes partidas son las que forman el presupuesto. Entonces, lógicamente, esto quiere decir que si esas dos grandes partidas aparecen en el presupuesto público, pues van a ser estudiadas de una mejor manera dentro del derecho presupuestario. Lo que sí tiene el derecho presupuestario es que tiene poco desarrollo hasta el presente, pero tiene características especiales que le sirven de objeto y lógicamente le da aspectos singulares, aspectos diferentes.
se complementa con el régimen jurídico de las inversiones, de los gastos públicos y de su control. Así es como lo define Giuliani von Rusch. El presupuesto permite que el Estado organice los recursos de los entes públicos, de sus obligaciones económicas, en cuanto a la designación de dichos recursos y los procedimientos de gestión y control. Entonces nosotros debemos de tener claro que el presupuesto representa por excelencia ese nexo que une fundamentalmente estas dos grandes partidas. ¿Y cuáles son esas dos grandes partidas? Los ingresos y los gastos, que es lo que representan el presupuesto público. Y ahí, en ese presupuesto público, aparece sintetizada la actividad financiera. ¿Y cuál es esa manera en que aparece la actividad financiera? Los ingresos, la administración y el empleo de los recursos públicos. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros que es el derecho presupuestario? Pues volvemos a insistir que es la rama del derecho financiero. Creo que eso ya no nos genera duda. En eso ya estamos claros. Y está integrada por el conjunto de normas, de principios que determinan el régimen jurídico temporal de gestión, de empleo y contabilidad de los caudales que, derivados de la aplicación de los recursos, alimentan el tesoro público. ¿Qué comprende? El derecho presupuestario del Estado comprende la gestión, el empleo y la contabilidad de los ingresos públicos, el régimen jurídico de los gastos públicos, el régimen jurídico del tesoro público y la conformación de la institución presupuestaria. Eso es en nuestro derecho financiero. Que como les dije, nuestro derecho presupuestario, que como les dije, ha tenido poco desarrollo en el presente. Pero a pesar de que ha tenido poco desarrollo en el presente, hay una dirección que se llama Dirección Técnica del Presupuesto. Permítanme, vamos a dar ingreso aquí, me voy a regresar y de ahí vuelvo a regresar. Perdonen, disculpen eso, yo sé que les molesta a ustedes, pero de verdad no hay otra manera de que yo pueda hacer esto. Bueno, entonces, ahora vamos a ver el derecho patrimonial del Estado. Lógicamente, cuando pensamos en patrimonio del Estado, nosotros lo que tenemos que pensar es qué es lo que se relaciona con la gestión de los bienes patrimoniales, de las empresas que son del Estado, de la participación del Estado en los entes con empresas privadas, que son los que producen en un momento determinado ingresos públicos. ¿Por qué razón? Porque el Estado no solo puede obtener recursos de los contribuyentes, claro, obtiene en una gran cantidad, pero también debe de pensar en ese patrimonio del Estado que es la riqueza estática, en donde se da la riqueza del Estado. Héctor Villegas dice que es el conjunto de normas jurídicas que regulan los ingresos que el Estado obtiene. ¿De dónde obtiene el Estado esos ingresos? De los bienes de dominio público como de los bienes de dominio privado. ¿Y cuáles son esos bienes? Esos bienes pueden ser
la gestión de sus bienes patrimoniales, pueden ser las empresas de titularidad pública, puede ser la participación de los entes públicos en empresas privadas, que lógicamente en su momento determinado constituyen los ingresos del Estado. Aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta esta definición del profesor guatemalteco Jorge Mario Castillo González, profesor de la facultad, que creo que ya está jubilado, que dice que es el conjunto de normas jurídicas y administrativas por medio de las cuales los bienes del Estado cumplen la función para la cual han sido destinados, siendo estos bienes los obtenidos a través de los recursos obtenidos por medio de los impuestos, de las tasas, de las condiciones especiales, como aquellos bienes propiedad del Estado que no constituyen dinero en efectivo. Está integrado este derecho patrimonial del Estado por un conjunto de relaciones de contenido económico, que tanto pueden ser de naturaleza jurídica real como de naturaleza jurídica obligacional. Es el derecho de bienes del Estado y de los restantes entes públicos. La otra división es el derecho monetario. El derecho monetario se encuentra constituido por el conjunto de normas relacionadas con la moneda. Lógicamente, tenemos que tener claro que son normas que pueden ser económicas y jurídicas. Y cuando nosotros estamos hablando de la moneda, tenemos que pensar que puede ser un instrumento de cambio, así como elemento de obligación que están vinculadas dentro de la moneda. Y aquí nosotros pensamos en los empréstitos internacionales. Y cuando estamos diciendo empréstitos internacionales, estamos pensando en otra manera que tiene el Estado de agenciarse de recursos. Y es cuando ya no le alcanza el derecho patrimonial del Estado, ya no le alcanza sus bienes, cuando ya no alcanza lo que percibe de los particulares, que son los impuestos, puede hacer uso de la figura del crédito público. Y si contrata el crédito público, lógicamente, ¿qué es lo que le está dando? Lo que le está proporcionando, lógicamente, es, ¿qué es? Lógicamente, lo que le está proporcionando es el dinero que genera deuda pública. Entonces, también aquí el derecho monetario es la facultad de acuñar moneda, de emitir billetes, cuya función privativa es del gobierno. En otros tiempos podía ser de los particulares o habían concesionarios, pero hoy por hoy es una función privativa del gobierno. También tenemos lo que dice Norberto Godoy. Y él dice que es la materia que forma parte del derecho financiero, que es una serie de normas jurídicas que se refieren a la moneda y que se encuentran su ubicación a nivel constitucional y legal. Y a través de aquella se otorga la facultad a los estados nacionales para emitir moneda. Y la moneda constituye un elemento necesario como instrumento de cambio, tanto en el mercado interno como en el externo, y fija el valor de la misma como tal. Y al respecto es muy importante que nosotros miremos que en nuestro país hay un principio constitucional que se encuentra regulado en el artículo 132 de la Constitución. ¿Y qué dice eso 32 de la Constitución? Ese artículo dice: moneda. Es potestad exclusiva del Estado emitir y regular la moneda,
así como formular y realizar las políticas que tiendan a crear y mantener condiciones cambiarias y crediticias favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional. Las actividades monetarias, bancarias y financieras estarán organizadas bajo el sistema de banca central, el cual ejerce vigilancia sobre todo lo relativo a la circulación de dinero y a la deuda pública. Dirigirá este sistema a la Junta Monetaria, de la que depende el Banco de Guatemala, entidad autónoma con patrimonio propio, que se regirá su ley orgánica y su ley monetaria. Luego dice, la Junta Monetaria está integrada por los siguientes miembros. El presidente, que también será del Banco de Guatemala, nombrado por el presidente de la República por un periodo establecido en la ley. Los ministros de Finanzas, Economía, Agricultura, Ganadería y Alimentación. Un miembro electo por el Congreso de la República y un miembro electo por las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura. Un miembro electo por los presidentes de los consejos de administración o juntas directivas de los bancos privados nacionales y un miembro electo por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estos 3 últimos miembros durarán en sus funciones 1 año. Todos los miembros de la Junta Monetaria tendrán suplentes, salvo el presidente, a quien lo sustituye el vicepresidente y los ministros de Estado, que serán sustituidos por su respectivo viceministro. El vicepresidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, quien también será nombrado por el presidente de la República, puede concurrir a las sesiones y así nos norma todo lo referente a la moneda. Entonces, ¿por qué hay una ley orgánica? Aquí hay que quitarle, no van a copiar esto porque es ley orgánica del Banco de Guatemala. Aquí hay un error porque es ley orgánica del Banco de Guatemala y ley monetaria. La revisaré más la composición, pero aquí sería estableciendo la emisión de la ley orgánica del Banco de Guatemala y la ley monetaria. Estas son las fuentes de consulta: Cabanelas, Ernesto Flores Zavala, Carlos María Giuliani Fonrush y Héctor Villegas. No sé si de esto tienen alguna duda, tienen alguna pregunta. Estoy aquí a su disposición. Si no tienen ninguna duda ni ninguna pregunta, entramos en directo a comenzar el punto número 3, que es la actividad financiera del Estado. No sé si tienen alguna duda. Bueno. Nosotros tenemos que tener claro que el Estado tiene que cumplir funciones complejas. O sea, la función del Estado no es una función simple. Por eso dice esta lámina que antes de entrar a desarrollar el tema de vital importancia para el curso y que tiene una repercusión muy importante para el Estado, debemos de tener claro que el Estado realiza diversas actividades. Y ya dijimos que sus funciones no son fáciles, son complejas. Y aquí nosotros tenemos que subrayar lo que dice el maestro mexicano Francisco de la Garza. ¿Qué dice él? Él dice que el Estado, a través del Poder Ejecutivo, desarrolla una actividad. Y él dice que se encamina a la realización de los servicios públicos. Y mediante los servicios públicos lo que el Estado consigue es la satisfacción de las necesidades generales. Si el Estado tiene buenos hospitales, si el Estado está dotado de medicinas, podrá satisfacer la necesidad en cuanto a salud. Si el Estado tiene buenos maestros, buenas escuelas, tiene todo el material adecuado, puede satisfacer las necesidades de la población. Yo por eso siempre he dicho que cuando alguien viene y se roba 500 hojas de cualquier ministerio, no le está robando al Estado,
le está a sus propios componentes de la sociedad. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es que tenga menos recursos para satisfacer las necesidades de la población. Lógicamente aquí, de esa consecuencia es que el Estado utiliza medios personales, medios materiales y medios jurídicos para lograr de una manera determinada el cumplimiento de sus fines. Yo les dije a ustedes que al Estado no le pagamos los impuestos para que guarde el dinero, para que tenga unas grandes cuentas. El Estado desempeña diversas actividades para la realización de sus fines, pero a través del organismo ejecutivo desarrolla la actividad que se encamina a la realización de los servicios públicos y a la satisfacción de las necesidades generales. Y aquí nosotros le agregamos algo. Y aquí lo que le agregamos es al maestro mexicano Francisco de la Maza. Él dice que en los estados modernos, a la gestión de intereses económicos se le conoce como actividad financiera del Estado. Y aquí nosotros tenemos algo que le agrega Giannini. ¿Qué dice Giannini? Que actividad financiera del Estado es administrar el patrimonio. Lógicamente el patrimonio del Estado, ¿verdad? Para determinar y recaudar los tributos, para conservar, destinar o invertir las sumas ingresadas. Y de acuerdo a lo que dice Giannini, de acuerdo a lo que Giuliani von Rusch, la actividad financiera comprende ciertos aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Primero, la selección de los objetivos. Por eso dicen algunos, ¿qué país es el que queremos tener? Porque el país que querramos tener, los objetivos que nos estamos trazando, nos va a permitir seleccionar las erogaciones. Lógicamente, esto nos va a poner en el trabajo de obtener los medios pecuniarios o en especie para poder atenderlos. Nosotros vamos a tener como Estado que ingeniárnoslas para poder conseguir los recursos necesarios. Los recursos que el Estado consigue no solamente le llegan vía impuestos, sino les llega también le llega vía donación, la manifestación de los bienes patrimoniales, la utilización y gestión de préstamos que genera la deuda pública. Y lógicamente el otro aspecto es la gestión y el manejo de estos recursos, que pueden ser en dinero o en otra especie. El mismo autor dice que el Estado debe de cumplir funciones complejas. Por eso yo les dije que el Estado no tiene funciones fáciles. No tiene funciones fáciles para la realización de sus fines. Tampoco lo tiene fácil en lo referente a la selección de los objetivos, de las erogaciones a la obtención de los medios para atender la pecuniaria y de otra en especie. Y lógicamente a la gestión y manejo que se tiene de los recursos. Y todo esto, lo que tiene que ver con conseguir la obtención de los medios, la gestión y el manejo, es estar hablando de lo que es la actividad financiera del Estado. Nosotros aquí debemos de hacer énfasis, debemos de subrayar
en qué consisten las manifestaciones fundamentales de la actividad financiera del Estado. Y creo que las manifestaciones fundamentales son conseguir los ingresos para poder efectuar los gastos. También debemos de tomar en cuenta la conservación de los bienes o la gestión que debemos hacer de dineros públicos. Lógicamente, aquí hay una vinculación entre lo económico y lo político, que ha sido un tema grande de discrepancia. ¿Por qué razón? Porque consideran muchos autores que estos dos elementos son fundamentales, porque el Estado debe de tener manera qué país quiere que seamos. Y de acuerdo al país que quiere que seamos, así van a ser los gastos que van a tener que realizar. Definición. Dice, la actividad financiera del Estado, aquí dice, vamos a ver, dice, según Benvenuto Grisciol, la actividad financiera del Estado es la acción que el Estado desarrolla a los efectos de procurarse los medios necesarios que requieren gastos públicos para atender las necesidades colectivas en general para la satisfacción de sus fines. O sea que el Estado tiene por motivación y por finalidad la satisfacción de las necesidades. Nosotros no es que paguemos impuestos para que el Estado se quede millonario, sino que el Estado está obligado a satisfacer las necesidades de la población. ¿Y cómo las va a satisfacer? A través de los recursos públicos. Aclarándose que al decir debemos de tomar esto en su sentido amplio, abarcando no solo el ente central, o sea, no solo abarcando el poder ejecutivo, sino que también aquellos a donde se les ha delegado funciones. Entonces, aquí nosotros tenemos que pensar en instituciones descentralizadas, desconcentradas, autónomas, donde precisamente se ha delegado ese tipo de funciones por parte del organismo ejecutivo. ¿Qué piensa Joaquín Ortega? ¿Cómo define la actividad financiera del Estado? Yo creo que él la define bien sencillo y esto nos permite ponerlo como en práctica, y él dice, es la actividad que desarrolla el Estado con el objeto de procurarse los medios necesarios para los gastos públicos destinados a la satisfacción de las necesidades públicas y en general a la realización de sus propios fines. Yo creo que esta definición es la más completa. O sea, el Estado tiene que trabajar. ¿Para qué tiene que trabajar? Para tener los medios necesarios para poder efectuar los gastos públicos. Necesita tener el dinero que le permita comprar vacunas, que le permita hacer hospitales, que le permita hacer escuelas. ¿Destinados a qué? A satisfacer las necesidades de la población en general, no solo de un grupo, de la población en general. ¿Por qué? Porque con esto lo que va a hacer es poder alcanzar sus fines, poder alcanzar sus objetivos, esos objetivos que debe trazarse el Estado. ¿Qué dice el profesor uruguayo Valdés Costa? Dice que esa actividad relacionada con la obtención, la administración, el empleo de los recursos monetarios necesarios para satisfacer las necesidades de la población. O sea, lo primero que tiene que hacer el Estado es conseguir el dinero necesario. Cuando ya lo tiene, y des en cuenta ustedes quién obtiene los recursos. Para eso precisamente creó el Estado de Guatemala a la Superintendencia de Administración Tributaria. Y si nosotros miramos el primer artículo de la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, dice el artículo primero que se crea
la superintendencia como una entidad estatal descentralizada que tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional para el cumplimiento de sus objetivos, tendrá las atribuciones y funciones que le asigna la presente ley. Goza de autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa, tiene personalidad jurídica, tiene patrimonio propio, tiene recursos propios. Y si ustedes miran donde dice objeto y funciones de la SAT, está la D y dice organizar y administrar el sistema de recaudación, cobro, fiscalización y el control de los tributos a su cargo. El jurista italiano Giannini dice que el Estado cumple con la actividad financiera. ¿Y cuándo cumple? Cumple cuando puede administrar el patrimonio para determinar y recaudar los tributos, para conservar, destinar o invertir las sumas ingresadas, distinguiéndose de todas las demás actividades, en que no constituye un fin en sí misma, o sea, en que no atiende directamente la satisfacción de una necesidad de la colectividad, sino que cumple una función instrumental de fundamental importancia, siendo su normal desenvolvimiento una condición indispensable para el desarrollo de todas las restantes actividades. Aquí nos quedaríamos y luego ya nos tocaría desarrollar la actividad financiera del Estado. Entonces, hasta aquí llegaríamos y yo les pregunto si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí estoy a su disposición. De lo que vimos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Licenciada. Sí. Buenas noches. A mí me llamó la atención cuando usted mencionó, por ejemplo, que el Estado obtiene los recursos para gastarlos, para invertirlos. Y entonces yo recordé, por ejemplo, el caso, y a mí me dio duda en ese entonces con el desvío que hubo del Congreso de la República, que se trataba de los ahorros del Congreso, de los fondos que desviaron a la casa de bolsa MDF. Entonces yo dije, bueno, ¿y para qué? ¿Por qué un organismo tendría que tener ahorros? ¿Por qué no invertirlos o por qué no gastarlos pues para su funcionamiento? Entonces siempre me quedó esa duda del por qué tendrían que ahorrar. O sea, sí tendrían que hacer como no gastos como los que se ven, por ejemplo, en el Congreso. Lo que pasa es que ahí estamos confundiendo dos cosas. Y en primer lugar, el Congreso de la República no satisface las necesidades de la población. O sea, esos son los bienes patrimoniales del Congreso, son sus ahorros. Y el ahorro lo utiliza de la manera que él quiere. No, aquí estamos hablando de los recursos del Estado, de los recursos que en su mayoría provienen de los impuestos, que le permiten al Estado satisfacer las necesidades de la población. Aquí estamos hablando de que yo, como contribuyente, estoy obligado a contribuir en los gastos del Estado, pero el Estado está obligado a satisfacerme las necesidades de la población. ¿Qué tengo que entender yo por necesidades? Salud, trabajo, seguridad. Entonces, lógicamente, usted tiene razón en ese MDF, pero nosotros no estamos hablando del dinero del Congreso. No estamos hablando de... Ellos pueden hacer sus ahorros, tienen sus economías privadas, no sé para qué lo presupuestaron y no sé para qué lo tenían. Pero aquí estamos hablando de los recursos del Estado. Ajá, sí estaba equivocada en eso. Pero también hay casos, por ejemplo, en otras dependencias que no gastan esos recursos. O sea, ¿qué pasa con ese dinero que no se ejecuta y que pues sí podría servir para satisfacer las necesidades? Es que eso va precisamente a una cuenta común que va en los fondos del Estado, porque ese dinero lo maneja el Ministerio de Finanzas. Uh-huh. Entonces, ahí el dinero que no se utiliza va a la cuenta común del Estado. Sí, lógicamente, usted tiene que hacer un presupuesto
Y tiene que gastar porque también usted está obligado a hacer una inversión si está en un ministerio. Si usted, por ejemplo, puso en el Ministerio de Agricultura que va a regalar plantas, digamos, y si no lo hace, usted tiene una mala ejecución del presupuesto. Y eso también es responsabilidad de los funcionarios. Pero el dinero que sobra ahí va al fondo del Estado. Gracias, licenciada, muy amable. No sé si tienen alguna duda, alguna otra pregunta. Bueno, si ya no hay ninguna duda, ninguna pregunta, no sé si Willy, usted anda por ahí todavía y quiere hacerles algún comentario. Bueno, Willy ya está comiendo. No, es que se me activó el teléfono y después se me volvió otra vez a cerrar. Bueno. No, únicamente, compañeros, preguntarles, ya que está casi la mayoría, saber si por medio del compañero que se designó o que se comprometió con la sección B, les hizo llevar el laboratorio. Por lo que estoy dándome cuenta, creo que todos ya lo tienen. A la pregunta que tenía duda el compañero Héctor Rodríguez en relación al tema de las respuestas, pues ustedes bien a mano pueden ampliar tanto la pregunta como ampliar su respuesta, y no necesariamente tiene que ser en la hoja que se les envió a todos, ¿verdad? En relación al tema de tener listos los laboratorios, por favor, yo creo que ya a estas alturas del penúltimo semestre y terminar su carrera y cerrar su pensum, creo que sí es importante que ustedes lo tengan listo. Que no vaya a sucederle lo que sucede todos los años anteriores, que cuando la licenciada Nájera dice día y hora, ustedes se tardan 3, 4, 10 minutos para meter todos los laboratorios o escanearlos y ya no les da tiempo. Y nosotros sí nos basamos mucho, al menos la licenciada Nájera tiene mucha base en este sentido de los laboratorios para otorgarles los puntos que a calificación y fundamento legal de cada respuesta en cada laboratorio, pues se merece. Yo los que sí les quiero invitar a que por favor lo tengan listo. Si se les envía el laboratorio, por favor utilícenlo para estudiar, no solamente para el ratito de aprender y si después se les olvida. Entonces, esa observación, no sé si alguien tiene alguna duda, como la que tenía el compañero Rodríguez. Dígame. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Los laboratorios es necesario, perdón, licenciada, los laboratorios es necesario que lleven carátula o simplemente le vamos a poner el nombre arriba. Como usted quiera, lo importante es que vaya el número de carnet y nombre, sus datos, ¿va? Como usted quiera, si usted quiere ponerlo con carátula, su presentación, pues es bienvenida, y si solamente es el laboratorio con los datos personales, nombre completo, número de carnet y sección, también igual bienvenidas. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no tienen ninguna otra pregunta? Bueno, si ya no hay preguntas, que Dios los bendiga, pasen feliz noche, por favor, lean la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria y comiencen a leer, por favor, la ley orgánica del Banco de Guatemala. Sí, Luis Gerardo García Castañeda levantó la mano, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Muchas gracias. Respecto a lo que usted indicó acerca de estudiar la ley de la superintendencia, fíjese que yo me he percatado de una situación. Entre la ley nos indica de que los tribunales aduanero y tributario se conforman de 10 presidentes, de 10 miembros, ¿verdad? Nos indica ahí que son 5 miembros especializados respectivamente en materia tributaria, pero no especifica realmente los otros. ¿Qué artículo es, perdón? Ahorita le indico, licenciada. Se está hablando del... A ver. Feliz noche, licenciada. Gracias por la clase. Perdone, ¿qué me está diciendo usted? ¿Cuál será el artículo? Feliz noche, gracias por la clase. Ahora le estoy indicando, este es el 21 ter. El 21 ter. Ajá. ¿Qué dice el 21 ter? A ver, léalo. Ahorita le indico, dice. 22.
Lo tengo acá a la mano. Dice, el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero está integrado por 10 miembros. Y luego dice, para conocer y resolver los recursos en materia tributaria, el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero se integrará con 5 miembros especialistas en materia tributaria. Pero lo que él dice de que los otros 5 no dicen de qué materia son o si asumimos que son aduaneros. Bueno, nosotros no podemos asumir nada en la ley. Aquí el reglamento, porque el reglamento nos va a solucionar eso. Entonces nosotros la ley la tenemos que aplicar como está. Si unos dicen que son tributarios y los otros no están diciendo nada, puede ser cualquiera, puede ser o tributario o aduanero porque no hace la distinción. O sea, nosotros tenemos que aplicar como está la ley. ¿Tenemos dudas? Vámonos al reglamento, porque ahí hay un reglamento. O sea, y esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque ahora con esta modificación, la Superintendencia de Administración Tributaria ya no va a conocer los recursos de revocatoria ni reposición. ¿Por qué? Porque creó un tribunal especializado solo para eso. Entonces, les pediría que lean el reglamento. Ok, perfecto. Muchas gracias, licenciada. Venga, ¿alguna otra duda más? Bueno, si no es así, entonces pasen feliz noche. Primero Dios, nos vemos el jueves. Feliz noche, licenciada.